El domingo pasado habíamos tocado el tema de los avivamientos o bendiciones. Los que estuvieron saben por qué hacemos esta diferencia entre avivamientos y bendiciones, aun cuando un avivamiento es una bendición. Pero no es tanto un beneficio ni económico, ni de salud, ni personal, sino un avivamiento es mucho más que esto. Es algo precioso que el Señor derrama sobre la vida de su pueblo. Dijimos también que los tiempos de avivamiento todos debemos anhelar. Ya voy a decir por qué estoy diciendo eso. No es una cosa que, bueno, si vivo un tiempo de avivamiento bien y si no lo vivo tan bien, yo soy un fiel cristiano. Creo que esto no termina de conformar el corazón de Dios. Y lo que el Señor quiere de nosotros es que seamos siervos. Esto escuchamos recién en la palabra que se dio a los jóvenes. La palabra que se dio a los jóvenes es para todos nosotros los que queremos servir a Dios y que estamos preparándonos siempre para un servicio más alto, un servicio mejor. Pero debemos saber que no es suficiente con la relación que tenemos con el Señor. Hay algunos hermanos, algunos líderes, algunos pastores, algunos siervos de Dios que incluso cuando le hemos dicho yo voy a orar por tu situación, nos han dicho yo no necesito que oren por mí, yo estoy bien. Decir eso es no conocer la Biblia, no tener ninguna inquietud de nada, no conocer aquel famoso pasaje como el siervo clama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, y cuántos otros textos que hay. No dice David, yo no necesito nada. Nunca dijo yo no necesito nada. Siempre era consciente que necesitaba más. Por algo llegó tan arriba, por la gracia de Dios, a servir al Señor de una manera tan maravillosa. El apóstol Pablo todavía estaba ya con una cantidad de antecedentes impresionantes. Sin embargo dice, prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Y no era la salvación porque la salvación la tenía. Estaba pensando en una gloria mayor que habría de traer al nombre del Señor y que habría de traducirse en gozo indecible por los siglos de los siglos de la eternidad. Y dijimos que las características principales de un avivamiento, entre otras, podríamos mencionar otras, pero yo quiero señalar quizá las dos principales, es que Dios vuelve a ocupar su lugar. Un lugar que siempre ha tenido, pero que no siempre su pueblo le ha reconocido. Imagínense el pueblo de Dios andando por el desierto murmurando, no está reconociendo el señorío de Dios, ni la gloria de Dios. Si estaría reconociendo la gloria de Dios, no estaría mascullando así. No estaría arrastrando los pies, no estaría viviendo. Por eso está viviendo como está viviendo. Porque ha puesto sus necesidades personales por encima de la grandeza de Dios. Es increíble, ¿eh? Es terrible. Y el ser humano así arrastra los pies. Y ahora vaya a saber, como decíamos el otro día, como decía un creyente, ahora vamos a ver qué desgracia viene este año en mi familia, porque está terminando el año y una desgracia tiene que venir. No me diga. Yo no espero desgracias, espero pruebas, que no vengan muchas mejor. Pero si vienen pruebas, pero no vienen desgracias, porque conocemos al Señor, estamos caminando con Él. Así que en primer lugar, un avivamiento vuelve a colocar a Dios en su lugar, en el lugar que siempre estuvo, pero que nosotros lo hemos sacado en nuestro ánimo, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser terrenal. Y no quiero seguir diciendo lo que dice el apóstol, terrenal, y otras dos palabras más que no quiero ni repetirlas. No, como yo. Si Dios no está en su lugar, yo estoy mal, hermano, estoy mal. Y a veces es difícil que Dios esté en su lugar. Porque Dios está en su lugar, cuando está en su lugar demanda. Escuchamos esta noche a los estudiantes, a los
a los siervos de Dios, a los que serán siervos de Dios, a los que son grandes siervos de Dios. Todavía Dios les sigue hablando más. El desafío es inmenso. La carrera que nos es propuesta la tenemos que correr todavía. Nadie es suficientemente viejo como para decir, ya no corro más la carrera. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos un camino para caminar y una victoria para alcanzar. Pero Dios tiene que ser puesto en su lugar. Sí, yo en mi mente sé que Dios es lo más importante, pero no le alabo. O cuando veo que alguien alaba, digo, es un exagerado. Alaba mucho a Dios. Lo hace demasiado alto, pone demasiado fuerza, pone demasiado entusiasmo, pone instrumentos como en la Biblia. Gloria a Dios. Si Dios está en su lugar, lo vamos a alabar. Esto de que Dios está en su lugar aquí en la cabeza nomás no existe. Si Dios está en su lugar, voy a poder levantar mis manos, voy a poder levantar mi voz, voy a poder alabar su nombre, darle gloria, darle alabanza, decirlo delante de las naciones o de la gente, que sepan que mi Dios es digno de suprema alabanza. Primera cosa. Y la segunda cosa, mi hermano, característica de todos los avivamientos, la necesidad de congregarnos, como dice Hechos 2:46. Cada día en el templo y por las casas se juntaban y no cesaban de alabar a Jesucristo. A ver, lo voy a leer, porque este libro de Hechos es tremendo. 5:42. Y todos los días, en el templo y por las casas, incesantemente, dice esta revisión, otros dice, no cesaban, incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. ¡Qué fanáticos! Yo quiero ser un fanático de esto. Aleluya, gloria a Dios. Así que las dos marcas del avivamiento es que Dios es glorificado. El domingo pasado repasamos rápidamente algunos avivamientos desde Israel, desde la iglesia primitiva, desde cosas que pasaron en Europa, en Asia, en África, en Oceanía. Y en todas estas ocasiones Dios fue glorificado. Dijimos cosas que pasaban con los mineros trabajando un trabajo brutal allí en Gales. Terminaban su labor, iban corriendo para juntarse, para glorificar el nombre del Señor. Dios era glorificado. Y buscaban de reunirse. Cuando ya no podemos venir a las reuniones, mal asunto. El avivamiento se ha ido, la vida se está apagando. Cuando hacemos obras por todos lados, pero no hay tiempo para venir a congregarnos. Hermano, el avivamiento es al revés. Es al revés. Nos congregamos para darle gloria y luego salimos para hacer las obras que van a seguir a todos los que amamos el nombre del Señor. Pero acuerde que las dos características es Dios es glorificado y el pueblo se reúne, no de vez en cuando, cada día, incesantemente, no cesaban, no paraban de predicar a Jesucristo y de alabar y bendecir el nombre del Señor. Dijimos también que no se habla tanto de avivamiento ahora. Hemos sabido que en algunos sitios ya no quieren cantar algunas canciones que había, como esta, Avívanos Señor. Sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios, llenando nuestro ser. Un himno que se cantaba en muchas congregaciones. Dice que hay hermanos que no lo quieren cantar más porque tienen miedo de sentir el poder. No le tenga miedo a Dios, hermano. No le tenga. Claro, Dios va a venir y me va a desarmar proyectos personales que tengo. La estatua de Nabucodonosor tiene que caer y Dios tiene que ser entronizado. Y esto cuesta, esto cuesta, esto cuesta. Y muchos han eliminado la palabra avivamiento. Pastores que se reúnen ya no hablan de avivamiento. Hablan de cómo hacer para que en la iglesia se convierta más gente
y haya más gente. Porque tienen proyectos y no son proyectos malos. No estoy hablando en contra de estos proyectos, pero no están en los propósitos de Dios estos proyectos. Y vienen al Señor para que bendiga sus proyectos. Hermano, al Señor no tenemos que venir para que bendiga los proyectos, tenemos que venir para escuchar su voz, como escuchábamos creo que esta mañana, a ver cuáles son las obras que Dios tiene preparadas para que andemos en ellas. Imagínense que usted preparó toda una obra enorme para hacer y no está en el plan de Dios. ¿Quién se lo dijo? No, pero yo soy un multimillonario y voy a servir a Dios. Caín preparó un camión de calabazas, sandías, melones, lo mejor de lo mejor, y lo trajo. Tenía una voluntad este Caín. Era un individuo tremendo. Las ganas que tenía de servir a Dios, y le trajo el camión. Y Dios arrugó la cara. Dijo, ¿quién te pidió esto? ¿Quién te pidió esto? Y Abel trajo una ofrenda como correspondía, y Dios la recibió. Y Caín, como para demostrar el espíritu que había, no era tan bueno como parecía, en lugar de ir al hermano y decirle, hermano, claro, es una humillación eso, ¿no? Y a veces somos tan gansos para humillarnos. Hermano, ¿dónde está el secreto? ¿Qué hiciste que a Dios le gustó lo que hiciste? ¿Le llevaste un corderito y le gustó y yo le llevo un camión? No, endureció el corazón, lo engañó, lo sacó afuera del pueblo y lo mató. Terrible, ¿eh? Las obras de los hombres, dice un texto del Antiguo Testamento, son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Usted quiere hacer lo que le parece? Las obras de los hombres, aún de los cristianos, no sirven delante de Dios. Dice que el Señor, hay parábolas, el Señor salió a la plaza a contratar obreros para su viña. Y salió a las 9, a las 10 y a la última hora. Pero los llevaba a su viña, no a la viña que ellos tenían. ¿Entiende cómo es el tema? Dice que Dios ha preparado las obras antes que el mundo fuera para que anduviésemos en ella. Y usted le pregunta al Señor qué obra tiene que hacer. Tengo un vecino, tengo un problema. Le preguntó una vez al Señor, ¿qué puedo hacer con este cascarrabia que tengo? ¿Qué obra puedo hacer? ¿Con qué lo puedo bendecir? Porque la obra es de Dios. Y lo que yo haga, si lo hago en el Señor, va a fructificar, va a servir. Se emplean técnicas avanzadas, se invierte mucho dinero. El resultado es otro. Dios no es el centro de la alabanza y la iglesia no siente necesidad de congregarse. Haciendo mucha propaganda y muchos estímulos se consigue que una vez por semana se junten, pero dejen en la tarde para el picnic, el sábado también para el picnic, el miércoles qué sé yo, ¿para qué? No hay avivamiento. Hay mucha gente que va y que viene, nada más. No hay avivamiento. Ahora, yo quiero decirles que los avivamientos no son todo. Bueno, el avivamiento es la gran solución que vamos a tener. Hemos estado en congregaciones, yo lo he compartido desde acá, donde el pastor, la pastora, incitaba y entusiasmaba a la gente diciendo que iba a haber milagros. Y pasaban los meses y no había milagros, se hacían esfuerzos, oraciones, ayunos, desde la madrugada juntos, orando, buscando al Señor. Y pasó el tiempo señalado y no hubo ningún milagro de nada. Y se tuvo que ir el pastor. Se tuvo que ir. Más de un caso, yo he sabido. Mis hermanos, los avivamientos no son todo en la vida. Tenemos que ubicar estos temas porque si no, traemos una tremenda confusión que nos hace daño. La iglesia necesita tiempos de avivamiento, pero también necesita tiempos de escasez.
usted cree que al Señor se le escapó de la mano? Lo del desierto. Los tiempos que Israel no estuvo avivado. No había obra. Claro que había obra de Dios. No era visible, pero había obra de Dios. Siempre nos gusta recordar el caso de Elías, cuando se queja, dice: Señor, yo me he quedado solo acá, ¿qué hago yo contra todo el pueblo que está en contra de ti? Y el Señor dice: ¿cómo solo? Hay 7.000 personas que no han doblado sus rodillas ante Baal. Son míos, me pertenecen, son mi pueblo. Yo no tengo por qué decírtelo a vos. Dios tiene pueblo, pueblo que nosotros no conocemos. Quizá pueblo que nosotros juzgamos, que es pagano, que no sabe y que tiene temor de Dios. Dios lo tiene. Dios usa los tiempos de escasez y Dios usa los tiempos de avivamiento. En ambos casos, la obra es de Dios y es necesario pasar esos tiempos. Entonces, a ver, ¿qué prefiere, hermano? ¿Prefiere avivamiento o no? Sí y no. Si nos ponemos a hablar bien de avivamiento, ya vamos a ver. El que ha leído aquel famoso librito del avivamiento de la calle Azusa, donde empezó hace 100 años la obra pentecostal en el mundo, va a ver los sufrimientos enormes de los siervos de Dios que estaban en la obra, los desprecios, las luchas, las dificultades, los excesos, la pobreza, todo lo que tuvieron que hacer en los Estados Unidos para llevar adelante. A los 30 años este hermano escribe ese libro y dice: ya el avivamiento se fue. Pero no es un asunto de vivir en avivamiento o no vivir en avivamiento. Necesitamos todo. La iglesia necesita todo. La riqueza de la iglesia es poder experimentar todas las etapas que el Señor va trayendo sobre la vida de la congregación. En primer lugar, cuando Dios viene con un avivamiento, hace las cosas soberanamente y muchas veces sin que se lo pidamos. Es tremendo. Es tremendo. Aquí aclaramos que muchas veces Dios levanta intercesores antes del avivamiento para orar por el avivamiento. ¿Está bien? Esto lo ha hecho muchas veces en la historia. Esto lo estaban haciendo los discípulos con las mujeres, con María Magdalena, en el aposento alto, perseveraban unánimes en oración y ruego todos los días. Aleluya. Pero le doy una noticia: si usted se pone a orar por un avivamiento porque se le ocurrió, Dios dice: a mí no se me ocurre, así que quédate tranquilo. No podemos producir un avivamiento. No va a venir el avivamiento porque se lo pidamos al Señor por razones personales. Usted sabe que nuestras peticiones tienen que ser conforme a su voluntad. Si está en su voluntad eso, métale a clamar a Dios. Usted va a sentir libertad de orar. Va a sentir la ayuda del Espíritu Santo, la confirmación de la palabra, la confirmación de la iglesia. Si no, bendiga a la congregación, bendígala. De esto no tenemos que dejar de hacerlo, haya avivamiento, no haya avivamiento. Tiene que haber bendición de Dios en la congregación. Tanto en uno como en otro caso. Los peligros son distintos, pero tanto en uno como en otro caso la congregación tiene que ser bendecida. Y puedo bendecir la congregación si estoy haciéndolo en dependencia del Señor. Y puedo hacer mucho bien. Pero también hay tiempo de escasez, que Dios hace las cosas principalmente a través de nosotros. Yo quiero decirles que es un poco difícil decir esto es avivamiento y esto es la vida común de la iglesia. No estamos hablando de una iglesia muerta, sino de una iglesia que teme a Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios, que tiene relación con Dios, que camina con el Señor, pero donde no hay un gran mover. Y la otra iglesia donde soberanamente viene el Señor y todo pasa ahí en el lugar. Es un poco difícil saber dónde se termina la cosa.
Estamos hablando de una iglesia que está viviendo quizá en tiempos de escasez, en tiempos en donde no hay un fluir del Espíritu Santo muy grande, no hay una gran libertad, todo cuesta, los cultos cuestan, pero donde nos ponemos serios con el Señor, donde le queremos glorificar, donde traemos sacrificio de alabanza, donde insistimos en amar en nombre del Señor. Pero no podemos decir que no hay nada sobrenatural. Por empezar, hay conversiones. Cuando hay conversiones, es un milagro cada conversión. ¿Alguien puede producir una conversión en un ser humano? Nadie. Solo el Espíritu Santo. Hay muchas veces sanidades que pasan desapercibido. Hay gente consolada y bendecida. Hay gente bendecida en los negocios, en el trabajo, en la familia. Hay obra sobrenatural de Dios, pero casi no se nota, casi pasa desapercibido. Pero no podemos decir que Dios no está. Aún no podemos ridiculizar una iglesia no renovada, porque decimos allí no pasa nada. Había tiempos que decíamos allí no pasa nada. Mi hermano, en muchas de esas iglesias se convierte la gente. De gloria a Dios. Aunque después vengan acá o vayan a otro lado, no importa. Pero Dios los usa como la puerta a través de la cual entra la gente en el reino de Dios. No podemos decir en una iglesia no pasa nada. Que no sea de nuestro agrado, que nos dé tristeza la situación en que está. Evidentemente hay poca libertad, que hay poco amor, que hay divisiones, que hay contiendas. Todo esto está bien, nos puede dar tristeza. Pero no podemos decir no pasa nada. Aún en los tiempos que parece que no pasa nada, el Espíritu Santo está trabajando en las vidas, en los corazones. Y nos está haciendo crecer a nosotros, mi hermano. ¿Usted cómo se piensa que crece? ¿O no crece? Bueno, ya me mete en otro lío, ¿no? Si no crece, hay que cambiar de sermón. Pero la mayoría de los hermanos está creciendo. Y no digo cualquier cosa. No es lo mismo ahora que hace 10 años atrás, ¿es verdad o no es verdad? ¿Usted por qué piensa en la semana pasada o en la rabita que se agarró hoy? Pero piensa en 10 años atrás las que se agarraba entonces. Las cosas que pasaban. Las cosas de las cuales ya el Señor le ha librado. ¿Cuántos hermanos dan testimonio de cosas que le ha librado el Señor? Yo doy testimonio de las que me ha librado a mí. Así que no puedo decir no ha pasado nada. Ni vino un ángel y removió el agua y me tiré de cabeza, nada. Pero fueron pasando a través de la palabra, del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, el amor de los hermanos, las oraciones, la obra. Dios ha estado trabajando incesantemente y está trabajando con gran paciencia y amor. Sigue trabajando. No hay estruendos, pero sigue trabajando. Cuidado con eso, cuidado con eso. Porque si negamos eso, estamos entrando en una cosa muy fea. Que nos hemos cerrado para Dios. Ya para mí Dios no existe. Y yo le doy testimonio que Dios es vivo. Y que lo puedo sentir y que sé que muchos de mis hermanos lo sienten. Como decíamos días atrás cuando hablábamos de cambiar la mente. Podemos acercarnos a Dios, estamos atravesados, nos sentimos mal o condenados o resistimos lo que dice la palabra. Y nos acercamos a Dios y vemos que Dios viene con su amor y nos quebranta. ¿No es un milagro eso o qué es? ¿Usted no conoce esos milagros? Claro que hay milagros. Son los milagros que necesitamos en nuestra vida. Entonces no podemos decir no pasa nada. Tengamos cuidado, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Tenemos que tener cuidado en rechazar ninguna de estas dos opciones que tenemos, que puede hacernos pasar el Espíritu Santo. Pero si tenemos que considerar el momento más alto en la vida del Señor, piense, ¿cuál habrá sido el momento más alto en la vida del Señor? Yo creo que fue el momento de su muerte en la cruz. Nadie reía. Yo me imagino que los ángeles pararon la música en el cielo y se pusieron a mirar. No sé si lloran los ángeles, si no hubieran llorado. Aquello era conmovedor. Era una locura lo que estaban mirando.
El Rey de la Gloria moría en la cruz, cargando nuestros pecados, el Padre apartando su rostro, Él gimiendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En un dolor impresionante como solo Dios puede tener. Nada cantaba. No cantaban los ángeles a su alrededor como cuando nació. Los suyos le abandonaron. Los cielos estaban en silencio. Pero Él estaba haciendo la obra más grande de los siglos y de la eternidad. Así que cuidado con los sentidos, hermano. Cuidado con los sentidos. También nosotros, el momento más alto de nuestra vida, no es cuando estamos eufóricos. Hemos pasado tiempo de avivamiento, hemos visto y hemos estado eufóricos. Es hermoso. La canción como fluye, no se puede parar. Nos peleamos por la tijera, por no la tijera. Todavía, hermano, que dale con la tijera. Todavía están con la tijera. Hermano, déjelo a Matusalén y siga para adelante. Ya hay varias generaciones más. Porque había para seguir la noche entera el culto. Salvo las obligaciones personales de hogar que teníamos, nos podíamos quedar la noche entera cantando y alabando, porque la unción había caído sobre el lugar. Gloria a Dios. Pero mi hermano, el momento más alto de nuestra vida no es cuando estamos eufóricos así, o llenos de alegría, de gozo del Espíritu Santo. No menosprecio para nada la alegría. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, así que imagínense cómo vamos a menospreciar eso. Sino un momento más alto en nuestra vida espiritual, cuando podemos vivir y decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, sino que vive Cristo. Gálatas 2:20. Allí no hay entusiasmo, allí no hay depresión, sino simple y solemnemente, Cristo vive en mí. Cuando estoy crucificado, automáticamente Cristo ya está gobernando mi vida. ¿Cómo lo noto? Porque es Cristo el que hace las cosas. Es algo del Espíritu Santo. Miramos a Abraham ofreciendo a su hijo. No era el corazón de Abraham, sino el de Cristo, haciendo la obra de obediencia más grande que un ser humano puede hacer. Y no lo hacía gimiendo, Dios mío, ¿cómo tengo que hacer esto, por favor? Lo hacía con dolor, pero lo hacía en paz. Y vio la respuesta de Dios al momento. Pero no podemos aceptar un solo lado. Hay una armonía perfecta entre lo que Él hace soberanamente, sin casi nuestra intervención, y lo que hace a través de nosotros. Hay una armonía, yo quisiera que el Señor nos ayudara a verlo esta noche, porque es muy importante que sepamos que hay una armonía. En el primer caso, Dios derrama su Espíritu Santo, como lo hizo en Pentecostés, lo vuelve a hacer de nuevo, lo hace otra vez, lo hizo acá, lo hizo allá. El Espíritu que clama, que ruega, que quebranta, que seduce, que cambia lo que era imposible para la carne. A veces hemos visto conversiones cuando hay un derramar del Espíritu Santo, conversiones impresionantes, gente que no se convertía nunca. Hermano, si sos uno de esos, te va a agarrar Dios, y te vas a convertir. Llorando te vas a entregar a los pies de Cristo. Pero no podía, qué sé yo, no podía. ¿Estaban demoniados? No necesariamente. En algunos casos puede ser, otros no. No era el momento, parecía que no era el momento. Y viene el Señor, se producen conversiones increíbles. Cosas eran imposibles, se hacen. Como Israel salir de Egipto. Necesitaba el poder del cielo. Necesitaba un avivamiento. Israel no podía salir de Egipto. Se iba a quedar para toda la vida allí como esclavo. Y allí iba a ser agobiado y allí iba a desaparecer. Pero Dios tenía preparadas plagas soberanas. Vaya plagas. Y la última gran plaga, la muerte de los primogénitos,
un ángel entrando en cada casa y destruyendo un primogénito. Terrible. Vaya guerra. Saliendo ellos de Egipto con el consentimiento del rey. El rey arrepentido les sigue. Entran ellos en el lecho seco del Mar Rojo, pasan al otro lado. Y el rey entra con todo su ejército. Y las aguas vuelven a cerrarse. Gloria a Dios. Se salvaron. Pero si Dios no hacía algo así, no se podían salvar. No sé si entiende lo que quiero decirle. No es un asunto que un israelita decía, bueno, a ver, yo no quiero avivamiento, yo quiero esta vida que tengo con Dios, que seguramente lo sabía, había creyentes allí en Israel, a pesar de los agobiados que estaban. Los padres de Moisés eran piadosos y como ellos había mucha gente piadosa que vivía una vida piadosa en medio de la esclavitud. Puede decir, yo no quiero avivamiento porque me sabe mejor tener una vida de fidelidad y morirme acá. Pero Dios quería librarlos. Dios tenía planes para su pueblo. Hermano, no es, otra vez chocamos con lo mismo, no es lo que me parece ni lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Y Dios cuando quiere mueve las palancas de los cielos y se producen cosas. Creo que aparte de la muerte de Cristo, que fue un hecho espiritual imposible de medir, creo que el paso del Mar Rojo fue uno de los hechos más portentosos de la historia. 1 millón de personas pasando por el mar en seco para ir al otro lado y cantando en libertad del otro lado. Un avivamiento, una obra del Espíritu Santo en favor de su pueblo. Y mi hermano, ¿usted qué piensa que es la venida del Señor? Todo se nos llena la boca con la venida del Señor, pero ¿estamos listos para la venida del Señor? A veces uno diría, pero ¿cuánto falta en la iglesia para que el Señor pueda buscar a su pueblo? No tiene que tener su pueblo ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y estamos penando por no pecar y nos cuesta trabajo. Y volvemos a caer y tropezar a veces en cosas tan torpes como la ira, el enojo, la violencia, la incomprensión. ¿No le parece que necesitamos una visitación del Espíritu Santo que nos ayude en este proceso? Porque la estatura que tenemos que llegar es muy alta, es la de Jesucristo, Pero va a venir Él con su Espíritu Santo a levantar a su pueblo. No a llevarlo ya con Él, a levantarlo de sus propias miserias y a levantarnos como pueblo de Dios. ¿Usted no cree que puede hacerlo el Señor? Sacarnos de la esclavitud de Occidente donde estamos. Siempre, casi todo el mundo se refiere al televisor porque la verdad es el que manda en casa. Un pueblo santo que esté obsesionado con el televisor, yo sé, hay hermanos que no, hay muchas casas que no, pero un buen porcentaje nos devoran la vida. Cuando se descuidan nos devoran los adolescentes, nos quiere devorar los jóvenes. ¡Qué guerra que es! ¡Ayúdanos, Señor! Ayúdame, Señor, que vengas a ungir a tu pueblo, que te derrames por el Espíritu Santo, que nos santifiques. ¿No cree que el Señor lo puede hacer? Yo lo creo. Gloria a Dios. Yo lo creo. Pero al mismo tiempo, Él quiere una respuesta de nuestra parte. Hombre o mujer que ha sido bendecido con esa visitación celestial que estamos esperando. Acuérdese las veces que Papi habló del avivamiento de arrepentimiento y adoración. Estamos esperando que Dios traiga arrepentimiento y Dios nos lleve a una nueva relación de adoración con Él. Pero cuando Dios viene a derramarse sobre su pueblo, que se va a derramar, Él quiere una respuesta de nuestra parte. Hay 2 textos, uno en Hebreos 6, 7, que dice: la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa,
aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Los avivamientos vienen para derramar bendición. Y muchos se equivocan y ríen y bailan cuando viene el avivamiento y no se lo toman en serio. Es el tiempo de ajustar cosas con Dios. Porque si viene un avivamiento, hay cosas que tienen que cambiar en nuestra vida. Amén. Si viene un avivamiento, es para que haya cosas que cambien nuestra vida. No para que juguemos, para que haya cosas que cambien nuestra vida y nos acerquen al Señor. Y otro texto más, está en Pedro, capítulo 1, versículo 8. Dice, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas es muy corto de vista. Puede leer todo el capítulo 1. Es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. ¿Quién? Tú y yo. Que nos ha regalado cosas Dios. Que nos habrá de regalar avivamientos también. Que hay una participación del Espíritu Santo que nos ha dado, que lo tenemos, aunque no sea en pleno avivamiento. Y dice la Escritura, tanto más, procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. Hermano, hay un trabajo para hacer con esas cosas que hemos recibido del Espíritu Santo. Para que se incorporen a nuestra vida. Para que sea como la hierba que brota y produce hierba provechosa por causa de la bendición que ha caído del cielo. Porque haciendo estas cosas, dice la Biblia, jamás caeréis. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya terminamos. Nosotros no elegimos los avivamientos. Bueno, Señor, quiero que hagas como la calle Azusa, quiero que hagas como Gales, como Inglaterra, como Indonesia, como gran parte de América, como el del 60 y pico, como el de ahora, como el de antes. Nosotros no elegimos los avivamientos. La obra es de Dios. Y Él los derrama cuando quiere. Cuando quiere. Pero podemos resistirnos. Podemos oponernos. Podemos ignorarlos. Podemos desacreditarlos. Cuidado. Puede que el Señor nos quebrante igual. Ha habido burlones a quien el Señor lo tomó por los pelos y los quebrantó completamente. Puede que el Señor los quebrante igual. Puede ser que los deje de lado. O puede ser que actúe con fuerza con ellos. Nuestra actitud debe ser una apertura total a la obra de su Espíritu Santo. Durante el avivamiento. Y luego que pasa. Luego que el avivamiento pasa, para que lo que ha comenzado a hacer sea perfeccionado en nosotros. En fin, Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Alguna vez hemos hablado de esto. Algunos han pensado, bueno, hay mucho lío en la congregación, que venga un avivamiento. Y ya hemos tenido experiencia que si viene el avivamiento cuando hay problemas en la congregación, los problemas se magnifican y se multiplican. La iglesia primitiva, cuando vino el Espíritu Santo, no vino para arreglar nada, vino porque estaban unánimes y juntos. Y nadie tuvo disensión, nadie se opuso, todos participaron de esa bendición que fue la venida del Espíritu Santo a la iglesia del Señor. Alabado sea su nombre. ¿Queremos caminar este camino con el Señor? ¿Somos conscientes de nuestra necesidad? Yo quisiera que nos pusiéramos de pie esta noche, pedir a alguno de los pastores que venga a terminar, por favor. Pero que podamos pedir al Señor
Señor, aviva mi vida. Recién cantábamos usa mi vida. Ahora, Señor, aviva mi vida. Como dijo Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Aleluya. Aleluya. Por favor, si pueden venir los músicos. Aleluya. Gloria a tu nombre. Yo te invito a que estés con los ojos cerrados. Puedes hacer una oración al Señor. En voz alta, todos juntos, podamos orar al Señor. Te necesitamos, Señor. Esta mañana cantamos como el siervo busca por las aguas. Así clama por ti el alma mía. Aleluya. Queremos decirte que tenemos sed. Que tenemos sed. Que tenemos sed de ti, Señor. Que vengas a nosotros a saciar esa sed, que vengas a llenar nuestra vida, que vengas a inundar la iglesia. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús.